Muy buenas, saludos a todos en esta tercera jornada de la 25ª Semana en la Comunicación. Hoy tenemos la gran fortuna de tener con nosotros a uno de los grandes, pero de los grandes no solo por tamaño, porque es enorme, muy grande, sino porque es uno de los profesionales que más seguidores y mejor caché tienen en la radiodifusión española en estos momentos. Es Juan Pablo Colmenarejo. Juan Pablo, bienvenido a tu casa. Bien hallado. Buenos días. Buenos días. Juan Pablo Colmenarejo es un periodista español, licenciado por la Universidad de Navarra, y si empezamos a ver y repasar su currículum, empezamos a no tener días para poder explicarlo. Empezó en Radio Cadena Española, que a vosotros cuando os digamos Radio Cadena Española diréis que era eso, sin embargo era una auténtica escuela de buenos profesionales, y saltó enseguida a la cadena COPE, de allí pasó a Televisión Española, estuvo con Javier González Ferrer y Alfredo Urdaci, estuvo codirigiendo España a las 8, también estuvo editando la primera edición del Telediario y saltó en 2002 a Onda Cero, donde comenzó con los informativos de fin de semana y enseguida pasó a dirigir y presentar el informativo La Brújula de esa emisora. Después también hizo Noticias Mediodía en Onda Cero y en 2009 vuelve a su casa, vuelve a la cadena COPE y allí se tira 9 años con La Linterna y con la dirección de los servicios informativos desde 2011. Desde septiembre de esa temporada radiofónica de 2018 tenemos la grandísima fortuna de que está en Onda Madrid llevando el programa Buenos Días Madrid, el informativo matinal de 6 de la mañana, en el tramo de 6 a 10 de la mañana, y además es vocal de la Asociación de la Prensa de Madrid, escribe todos los domingos en ABC. Bueno, pues con esta dilatada trayectoria, evidentemente también Juan Pablo Colmenarejo ha sido premiado. Vamos a citar algunos de ellos, como es el premio Antena de Oro 2004 en radio, el programa La Brújula de Onda Cero, segundo premio de comunicación Juan Pablo II, esto fue en 2009 de la Fundación Crónica Blanca, así como el micrófono de oro en 2010 en el apartado de radio de la Federación Española de Asociaciones de Radio y Televisión. Premio Bravo, esto también fue en 2010, de radio de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social, al igual que también obtuvo el premio Víctor de la Serna, al periodista más destacado del año 2011 de la Asociación de la Prensa de Madrid, y también premio Micrófono de los Informadores en 2012. Una dilatada carrera y dilatados muchísimos premios, ¿no? Sí, es que ahora no sé qué decir. He escuchado todo seguido. Bueno, son 30 años de trabajo, entonces pasan cosas, ¿no? Ajá. Y hay gente que tiene, en fin, la idea por la mañana de darme un premio. Yo se lo agradezco mucho a todos los premios, que los tengo puestos en casa en una estantería todos juntos, y la verdad es que quedan muy bonitos. Y luego la trayectoria profesional, pues la verdad es que no me puedo quejar de nada. Uh-huh. Bien es cierto que desde el principio, recordaba Juanjo antes, Radio Cadena era Radio Cadena Española en Pamplona. Yo estudiaba allí y era durante tercero de carrera. Y la verdad es que fue mi primer contacto con un medio de comunicación profesional, ¿no? También estuve un tiempo aquí en Madrid en Radio España, que tampoco existe ya y que es la frecuencia que utiliza Onda Cero en Onda Media, ¿no? Yo he trabajado en una emisora de Onda Media y he escrito con máquinas de escribir y no tengo... Es decir, me licencié en el 90, es decir, que tampoco que todo ha ido muy deprisa, que ahora estamos aquí rodeados de tecnología y de medios absolutamente desconocidos hace 25 años. Que las posibilidades que hay ahora son increíbles. Y ha ido todo tan deprisa que, bueno, pues que yo no me puedo quejar porque en estas olas tan rápidas que vienen, pues unas veces ha ido mejor, otras peor, pero, es decir, me mantengo. Uh-huh. Oye, Juan Pablo, fíjate, el título que tiene este encuentro con los alumnos es La libertad de expresión en la radio, sí, la tertulia y otros formatos, uno de los géneros que tú manejas muy bien. También nosotros cumplimos este año nuestro 25 aniversario de la Semana de la Comunicación y uno de nuestros ejes precisamente es el eje de la libertad de expresión. La primera pregunta va a ser muy directa. ¿Cómo está nuestra libertad de expresión en los medios de comunicación actualmente, Juan Pablo? Bueno, yo creo que yo tampoco me puedo quejar, porque allá donde he ido he dicho lo que me ha parecido y he contado las cosas como he querido y como las he visto, como honestamente las he visto.
porque afortunadamente, como la objetividad no existe, y lo que existe es la honesta subjetividad del periodista y hay un pluralismo de medios de comunicación, pues cada uno lo cuenta según lo ve. Y creo que eso es una garantía. La información es un derecho y a través de los medios de comunicación pues tratamos de hacer efectivo ese derecho contando lo que creemos honestamente que el público necesita saber, ¿no? Luego está la pelea con lo que el público quiere, pero eso ya es otra cosa distinta. Y nuestra obligación es esa, contar lo que creemos que el público necesita. Y para eso tenemos, yo creo, que un ámbito de libertad de expresión en España como en ninguna época de la historia de nuestro país. Bien es cierto que ahora los medios de comunicación tienen una competencia muy grande con medios no convencionales y con cualquiera que lleve un teléfono en el bolsillo. Eso hace que nuestro trabajo tenga mucho más valor porque usamos nuestro derecho y nuestro deber de cumplir con ese derecho desde un punto de vista profesional y bueno, y yo creo que se empieza a ver poco a poco la diferencia entre unas cosas y otras, ¿no? Entonces, todo este asunto de las noticias falsas yo creo que es un ataque directo a la libertad, pero que se combate con mucha sencillez, se combate con la veracidad, con el rigor y con el espacio amplio de libertad de expresión que tenemos. Yo creo que nunca... además, esto creo que no es de ahora mismo, no es porque haya más tecnología no es más libertad, más tecnología es más posibilidades, pero la libertad en España, afortunadamente, se ha instalado desde hace ya 40 años de manera definitiva. Y desde el momento en que, en el principio de la transición, se rompe el monopolio de la información, por ejemplo, en la radio, y se permite que, bueno, se le quita el monopolio a Radio Nacional de España, y la cadena SER empieza a hacer informativos, y eso ya es casi en el final del franquismo, el comienzo de la democracia, pues creo que se juega un papel, la libertad de expresión se asienta, y de hecho, por ejemplo, los aquí presentes casi ninguno había nacido, pero el 23 de febrero del 81 la radio siguió encendida y se siguió contando lo que estaba pasando, y eso yo creo que ahí fue un punto definitivo y yo no me quejo del ámbito en el que tenemos, al contrario, estoy encantado de cómo estamos. Hay cosas que son perfeccionables y mejorables, sí, por supuesto. Pero yo creo que el momento de la libertad de expresión en España es el momento que viene teniendo durante los últimos 40 años y que dure milenios. Tenemos que decir y reconocer sobre todo que Juan Pablo lleva despierto desde las 4 de la mañana. Al llegar aquí le decía, tienes mejor cara que yo, que he dormido más que tú. Bueno, lo cierto es, también la siguiente pregunta ha sido, ¿qué tal te ha ido hoy el programa? ¿Qué invitados has tenido hoy? Pues hoy el programa de Onda Madrid, vamos a hacer aquí un poquito de publicidad, el programa Buenos Días Madrid, que empezamos a las 6 de la mañana, pues tiene dos partes, una parte muy dinámica con muchas noticias entre las 6 y las 8:30, con un espacio además incluido ahí de noticias de Madrid, de claves de la política en Madrid y de cosas que pasan en Madrid, con periodistas especializados en la información local. Y luego a las 8:30 una tertulia general, la que por supuesto también se habla de Madrid y de más cosas, ¿no? Entonces, en esa tertulia hemos entrevistado al presidente de la CEPIME, de los empresarios de Madrid, que es vicepresidente de la COE, con lo cual hemos tenido oportunidad de preguntarle por cosas de Madrid, como lo que va a hacer el Ayuntamiento hoy con los pisos turísticos, que es directamente cerrarlos, incluso los legales, y Madrid Central. Y luego también preguntarle por la situación económica en general a Juan Pablo Lázaro. Y con los contertulios de esta mañana, que eran Ramón Pérez Maura, que es adjunto al director de ABC, Eva Urue, Javier Fernández Arribas y Rafa Ribot, desde que está en Barcelona, entra desde el estudio de Cataluña Radio en Barcelona, pues hemos analizado lo que ha dicho el presidente López, de apellido conocido aquí en España, sobre España, el presidente mexicano. La campaña con lo de Rivera y su decisión de pedir un gobierno de coalición a Casado, cómo se está fragmentando la izquierda o lo que era Podemos en Madrid, hemos hablado del Brexit, hemos hablado de algún aspecto de lo de Cataluña, especialmente de la contratación de un lobby para crear un estado de guerra. En fin, nos ha dado tiempo a dar una vuelta a todo y también hemos hablado, por supuesto, de lo que está ocurriendo en Madrid con este asunto de los pisos turísticos, que no es un asunto menor y que afecta a mucha gente que ha invertido ahí un dinero y de repente se va a ver que no lo tiene, para alivio de los vecinos y para enfado de los que han hecho esos negocios, ¿no?
Sí, y así ha ido el programa. Y a mí se me pasa volando, no sé a los oyentes, pero a mí es que se me pasa, si a mí se me pasa volando, intuyo que al que está en el atasco también. Pero habitualmente yo procuro que si yo le transmito al que está al otro lado que yo estoy dormido, mal asunto. Mal asunto. Si yo se lo cuento dormido, mal asunto. Y a mí se me pasa volando. Yo me pongo a las 6, hago unas entradas a las 6 y a las 6:30, y luego de 7 a 10 es todo seguido. Y la verdad es que a partir de las 7 especialmente, en cuando me quiero dar cuenta son las 10. O sea que bien, resumen la respuesta bien. Juan Pablo, yo creo que lo más interesante es que escuchemos a los alumnos las preguntas que te van a realizar. Sí. Pero sí me gustaría, para centrar entre libertad de expresión y tertulia, Sí. una pregunta, a ver cómo la ves tú. ¿Por qué la tertulia, que estábamos hablando antes cuando estábamos tomando un café, por qué la tertulia ocupa el prime time central de la radio en España? Porque la radio es conversación. Y la radio ha acompañado siempre. La radio está ahí, está de fondo, y la radio se oye, y de vez en cuando hasta se escucha. Y entonces uno se acerca a la radio cuando le interesa algo y pone un poquito más la atención. Es nuestra labor captar la atención de quien está al otro lado, ¿no? Pero captar la atención con los elementos a nuestra disposición, y con un estilo y unas maneras. O sea, no se trata de tocar una corneta para llamar la atención, no. La tertulia, ¿por qué está en el prime time de la radio? Porque acompaña, porque es conversación, y porque confluyen en la tertulia dos elementos muy importantes, que es la información y el análisis de la información. Y entre medias, en la suma de las dos cosas, la opinión. La opinión, que cuanto más enriquecedora sea, mejor. Yo suelo decir que yo no dirijo debates, yo no modero debates, yo dirijo conversaciones. No es lo mismo moderar un debate que dirigir una conversación. ¿Qué es dirigir una conversación? Pues procurar que vaya avanzando la conversación, poniendo los temas entre medias para los que están alrededor participen, y cada uno dé su criterio y dé su opinión o aporte su información. Y por supuesto, cada uno tendrá la opinión que le parezca y la expresa. Pero mi papel es, primero, provocar esa conversación, ordenar esa conversación para que el oyente, el que está en el atasco en Madrid, el M40, como todas las mañanas, en el mismo atasco a la misma hora, pues sepa que está escuchando una conversación en la que participa y se entera. Porque si oye a 4 dando voces, el del M40 pone música. Seguro. Seguro. O sea, coge y se va. Porque bastante tiene con estar en el atasco y tener que escuchar a unos individuos gritarse en la radio. Otra cosa es que esos individuos esas personas estén cruzando determinadas opiniones. Mi labor es, yo siempre, y además yo lo hago con toda naturalidad. Dice, ¿por qué llevas siempre los auriculares? Digo, porque es que yo soy el que está escuchando el primero. Y yo tengo que enterarme de lo que estáis diciendo. Entonces, cuando yo digo uno a uno que no me entero, le estoy dando un favor al del atasco de la M40. Porque si no me entero yo, él tampoco. Porque él tiene que estar pendiente del de delante, de la moto que viene haciendo ese por aquí, del camión, del autobús, y está el hombre así, y como para estarle incordiando, no, hay que dárselo masticadito y que sea una compañía para él y tenga un sonido en el coche. Cuando estaba por la tarde, y hacía un programa por la tarde, y en el año 2012 decidimos empezar a las 7, porque habitualmente los informativos de franja nocturna eran de 8 a 12, y decidimos empezar a las 7. Y claro, es un acierto, porque en muchas ciudades españolas, no solamente en Madrid, a esas horas ya hay un lío que viene desde las 6 de la gente en la dirección contraria a las 7 de la mañana. Entonces el planteamiento que hicimos del programa era muy dinámico de información a las 7 de la tarde. Pero también, como los atascos se producen, pues hay espacios y hay momentos en los que mucha gente te escuchaba en el coche, que es un sitio donde fundamentalmente se escucha la radio en España, se escucha en el baño y en el coche. Son los dos sitios donde se escucha la radio en España, y por la mañana sobre todo. Y luego en casa yo he descubierto que está el colectivo de los que están haciendo la cena, cuando estaba yo haciendo el programa. O sea, hay distintos colectivos a los que hay que tratar con mucho cariño, porque por la mañana van al lío, y cuando vuelven al otro lío. Entonces, hay que tratar a la gente con cariño y hay que contárselo bien, y hay que acompañarles. Y entonces las tertulias funcionan porque le metes al oyente en una conversación. Y yo sé de gente que habla con la radio, y va en el coche hablando con la radio. Y bueno, pues unos en el padre y otros en la madre. Vale, fenomenal, pues discrepan de lo que se está diciendo, pero participan, escuchan,
y sobre todo lo que se dice, o por lo menos lo que a mí me enseñaron de pequeñito en las tertulias. Yo tengo una referencia profesional, que es Javier González Ferrari, que fue el inventor de la primera tertulia radiofónica que hubo en España, que fue La Trastienda, en la cadena SER en el año 83, que era un programa que iba detrás de la 25 y era pues de claves de la información y de análisis y de datos y de una especie de lo que ahora se llaman los confidenciales de los digitales, los inventó la radio. Los inventó la radio en el año 83 y los inventó Ferrari. Entonces, yo he aprendido, primero, aprendí a entrevistar, que el arte de la repregunta es muy complicado. Hay un artista en eso, en este momento en la radio, que es Carlos Alsina, que también es discípulo de Javier González Ferrari. Y luego está la dirección de las tertulias, cómo llevarlas, cómo dirigir la conversación, cómo provocar las cosas, no para que haya un lío, sino para que tenga ritmo, se entienda lo que se dice, haya contraste y sea entretenida. O sea, informar, formar y entretener, las tres cosas. Entonces la tertulia tiene todo, porque es una conversación espontánea y es como la vida misma. A tenor de lo que estás diciendo, ¿tú crees que la tertulia en radio puede evolucionar? Porque en televisión hemos visto que hemos pasado de tener algunas tertulias a tener todo el rato tertulias, y además ahora las tertulias que hay en televisión son combates de boxeo, no son otro tipo de historias. No, la radio, si la radio hace eso, se equivoca. La televisión es la televisión, ¿vale? La televisión tiene sus formatos, tiene su sentido y tiene su objetivo. Pero la radio, de hecho, algunas de las tertulias que se hacen en radio, los programas, realmente están haciendo radio en televisión. Sí. En el momento que metes a un tipo por teléfono en televisión, le estás haciendo radio. Y las tertulias de la televisión en España están trasladadas desde el estudio de radio. Lo que pasa que, claro, si uno ve las tertulias que hay en las televisiones norteamericanas, tampoco son las que se hacen en España. Es decir, que nos hemos inventado aquí una cosa. En Europa, también en Italia, también son de mucha bronca, pero la radio tiene unas características y tiene un sentido que impide que en el momento en que el que está escuchando no entiende lo que se dice, porque cuando estás en la tele puedes no entender lo que dices, pero estás viendo. Estás viendo caras, estás viendo gestos, estás viendo algo. Pero en la radio, si eso lo trasladas solamente al sonido, a la palabra que entra por la oreja, el que está escuchando o quien está escuchando, si no lo entiende, lo quita. Porque no tiene otro recurso. Es decir, es o lo escucho o no lo escucho, o lo entiendo o no lo entiendo. Puedes quedarte viendo la tele y viendo a unas personas discutir, fenomenal, y te quedas ahí, ver los gestos, ver las caras, ves, no sé, ves lo que hay allí. Pero en la radio o lo cuentas bien y lo dices bien y procuras que tenga cierto orden. O sea, el periodismo en general es orden. Si no hay un orden, es decir, si no está ordenado, sí. O sea, las portadas de los periódicos están ordenadas. No es un caos. O sea, sabes dónde tienes que mirar a la noticia principal. Aquí, en la esquina izquierda. Según miras con el ojo, que es así miras hacia tu izquierda, la primera noticia. En la radio, en el periodismo, el orden es fundamental. ¿Por qué? Porque cuanto más ordenado esté, mejor te lo van a entender y mejor te lo van a comprender. Entonces, el desorden y el caos es otra cosa. Eso es espectáculo. Y el periodismo es orden. Porque si no, el oyente no se entera. O el lector no sabe dónde ir. El lector sabe dónde está la página de deportes, ¿no? Pues hace pim, 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 página de deportes. Está todo ordenado. El periódico está ordenadito. Sabe que la tele la tiene al final. En la primera página esto. En la segunda de este periódico pasa esto. Y sabe lo que tiene. Y en la radio lo mismo. Tú pones la radio a las 8:30 de Onda Madrid y sabes que te van a dar el tráfico. No lo das a I-34, no, lo das a I-31. Si lo das a I-34, ya no te vuelve a poner, porque es lo que quieres saber a qué hora. Perdón, voy a poner en silencio esto, porque es que ahora, como uno lleva tantos aparatos, hay que poner en silencio demasiadas cosas. Perdón. El oyente sabe a qué hora. El mejor programa de radio es si uno no tiene que mirar el reloj, como he hecho yo ahora, porque me estaba sonando la campanita. No tiene que mirar el reloj. Sabe qué hora es por lo que están contando en la radio.
Si están con la revista de prensa a las 8 menos... Si están con la revista de prensa entre las 7 y media y las 8 es que son menos 20. Si hay un oyente, y los oyentes dicen, no, sé que son menos 20 porque estás con la revista de prensa. Y no tengo que mirar el reloj. Y sé que ha llegado... Y son las 8 menos 8 porque está la del deporte ya. Y sé que me quedan 8 minutos para las 8. No tengo que mirar el reloj. Aparte de que yo diga la hora. Pero si yo no digo la hora de 7 y media a 8, estoy convencido que el oyente que te escucha todos los días no necesita mirar el reloj. Porque sabe exactamente qué es lo que pasa en ese ratito, que a esas horas de la mañana, un minuto es oro. Y tanto. Entonces, oiga, y si este está ya a las 8 contando, si está contando sus cosas a las 8 este señor, es que son las 8. Entonces, la radio y el periodismo es orden. Por eso la diferencia entre lo otro y lo que yo estoy diciendo, que yo respeto mucho lo otro, es eso, el orden y el espectáculo. Pues si os parece bien, vamos a pasar a las preguntas de los alumnos. Por favor, presentaros. Buenos días, yo soy Marina. ¿Se oye? Sí. Pues te quería preguntar, tú que has pasado por muchos años de experiencia y muchos cambios en el mundo de la radio, ¿cómo has afrontado tú los cambios de modelo de comunicación de la radio y el cambio que viene ahora? A ver, los cambios a la radio le han venido muy bien. Muy bien. Es decir, yo estoy más cómodo escribiendo en un teclado de ordenador que en una máquina de escribir. Sobre todo por estos dedos, que no había forma de escribir con estas manitas, no. Fuera de bromas. Decía, es mucho más cómodo tener todo el sonido en el ordenador con el dedito. Es mucho más cómodo escribir en una pantalla que en una máquina de escribir, que con las cintas abiertas que bajábamos. Y no estoy hablando de la antigüedad, porque no tengo tantos años. Estoy hablando de 1993, cuando hacía el matinal de la COPE los sábados y los domingos, y bajábamos, mi compañero y yo, con una torre de cintas así, y digo bajábamos porque además había que bajar al sótano. La redacción está en la primera planta, en Alfonso, y debajo estaban los estudios donde emitíamos, porque era sábado y había un estudio operativo. Entonces bajábamos con una pila de cintas abiertas. ¿Sabéis lo que es una cinta abierta? Creo que ya no. Creo que... Explícaselo tú, porque tú eres el que lo sabe. Es cuando trabajábamos con magnetofón, cinta de bobina abierta, y lo que dice Juan Pablo es cierto, bajábamos con pilas de cintas ordenadas por orden de emisión, una de cada grabación. Con un papelito metido en la cinta diciendo, fulanito, crónica, acaba pie tal dura tanto. Había que hacer una ficha. Y cada cinta era una declaración. Eso era una locura. Un corte de cada cinta. Si te caías o se te caía una cinta, se desordenaba el informativo. Luego, si encontrabas un técnico que era un virguero, te metía todas las cintas en el mismo corte y dejaba un blanco. Claro. Pero 1994. No hace tanto. 1994. Y eso continuó, y la digitalización ya fue con el cambio de siglo. Creo que para bien. Y ahora, respondiendo a tu pregunta, que el personal, que el oyente lleve un teléfono en el bolsillo a favor de la radio. Pero la radio la han querido jubilar desde que la inventaron. Y la radio soporta las crisis, y soporta todo. Porque luego, en una crisis, la publicidad más fácil y más barata de producir está en la radio. Y la poca que había, en la radio. Y se ha sobrevivido porque es un medio que forma parte de la vida de las personas. ¿Por qué? Porque es un medio que te permite hacer otra cosa mientras estás escuchándolo. Dime otra cosa. Bueno, hay gente que es capaz de ver una serie y estar con el chat, pero yo no sé si está con el chat o con la serie. Pero ahora sí, fija, si estás viendo la tele, estás viendo la tele, pero hay gente que está con el teléfono y la tele, pero eso es imposible. Pero ver la tele y escuchar la radio, sí, un partido de fútbol se puede hacer. O sea, la radio te permite hacer otra actividad, ¿vale? Entonces, que todo el mundo lleve en el bolsillo un teléfono donde se pueda escuchar la radio, oye, se acabaron los transistores. Bendito. Todo el mundo lleva uno en el bolsillo. Todo el mundo. Con lo cual, esa posibilidad, la posibilidad de que tú puedas hacer un programa sin tener una emisora de radio y llevárselo, mandárselo al bolsillo al del teléfono. Haces un programa donde explicas quién era Hernán Cortés, aparte de mandárselo al presidente López a México, se lo mandas a los oyentes. El podcast famoso. Y produces, y aquí en esta universidad se puede hacer una producción de una serie de programas de historia, que por cierto, funcionan muy bien. Yo lo digo por la experiencia
que he tenido en la cadena COPE, en la linterna, los espacios de historia que luego colocábamos en la red, los que mejor funcionaban, junto con los de economía, por cierto. Pero la historia funciona muy bien, o la literatura. Eso, si tú por la mañana vas en el coche y en vez de aguantar a Colmenarejo por la mañana, que está hablando hoy aquí de este que me está contando a mí que no me gusta, te pones un espacio de lo que te dé la gana que tienes ahí de historia y literatura que te dura 15 minutos, y es que además está todo tasado, es decir, esto máximo 15 minutos, y hacíamos cosas de 15 minutos, entrevistas de literatura, de historia. Es decir, todo lo que te estoy diciendo, la radio se acopla a lo que haga falta. ¿Por qué? Porque es un medio que las nuevas tecnologías no le cambian. Al contrario, ayudan muchísimo a llegar a más sitios. A mí cuando me llegan mensajes de estoy escuchando desde Sydney, o me descargo el podcast y voy haciendo footing por Los Ángeles. Pues digo, pues ten cuidado, depende de la hora. Es decir, todo ese tipo de cosas de repente han aparecido. ¿Ha perjudicado a la radio? No. Pasa algo, muy importante también. Una cuestión generacional. El desapego de gente menor de 40 años, y voy a poner ahí La Frontera, que también va un poco en paralelo con la situación política y cómo se vota, de 40 años para arriba y 40 años para abajo. Vamos a poner ahí La Frontera, ¿vale? Que es muy permeable y puede haber casos para arriba y para abajo, ¿vale? Pero el reto que tiene la radio en este momento no es tecnológico. El reto es conseguir que la radio siga siendo atractiva para las generaciones que vienen detrás. Y que, de hecho, si se mira el Estudio General de Medios, y eso te lo dicen los que lo saben mirar bien, no voy a hablar de la radio generalista, te hablo de la radio musical. La de oyentes que han perdido las frecuencias musicales. Mira el consumo de radio musical en España de 5 años, todas las grandes cadenas, y míralo ahora. ¿Qué ha pasado? Pues que el oyente se monta su menú en su teléfono y no necesita ningún presentador. Por eso las radios musicales intentan, ahí han tenido que buscar nuevos formatos como los morning show de la mañana, donde haya algo más que música, donde haya determinadas cosas que pasan, pues sobre todo mucho sentido del humor, mucho dinamismo, o haber derivado la música hacia conciertos, cosas, es decir, buscan hechos diferenciales, radios temáticas, rock, como una que tiene la cadena COPE, en fin. La radio lo que tiene que buscar es no perder el público, ese es el reto. El reto tecnológico, ningún problema. La cuestión es cómo conseguir que sea igual de atractivo a la radio como era para mi madre, que se levantaba, ¡pum!, y ponía la radio, para escuchar las noticias y escuchar a Luis del Olmo. En mi casa, el sonido de mi casa era Luis del Olmo por la mañana. Ese es el reto. El reto no es tecnológico, el reto es de que las generaciones más jóvenes consideren y quieran informarse o crearse un criterio sobre algo en la radio. Buenos días, Juan Pablo. Soy Álvaro, alumno de Periodismo y Comunicación Audiovisual. Sí. Quería preguntarte sobre la libertad de expresión, ya que trabajaste tanto en medios privados como públicos. ¿Qué diferencia hay entre estar en uno de estos dos ámbitos? ¿Qué diferencias tienes en cuanto a la libertad de expresión que te permite uno y que no te permite el otro? En cuanto a libertad de expresión, ninguna. Libertad de expresión, ninguna. Luego está la línea editorial de cada medio, y en el caso de los medios públicos, en los consejos de administración están representadas todas las fuerzas políticas, con lo cual a partir de ahí hay que tener en cuenta a la hora de organizar los programas, de hacer las entrevistas, tener en cuenta quién está sentado en el consejo de administración para incluir todas las opiniones y todas las sensibilidades que refleja ese consejo de administración cuando estás en un sitio público. Y eso además está en los estatutos correspondientes de cada empresa pública. En un medio privado, pues el medio privado tiene su línea editorial y se alinea con los acontecimientos como considera oportuno. Yo he trabajado en distintos medios privados y cada uno tiene su línea editorial y tú sabes, el profesional sabe dónde está y sabe cuál es la regla de juego de cada medio. Pero eso no significa que haya menos libertad de expresión. El pluralismo no es un recorte a la libertad de expresión, el pluralismo es una opción. Entonces, quien pone Onda Madrid, quien pone Radio Nacional, quien pone la COPE, la SER, Onda Cero, bueno, sabe que hay unas líneas editoriales y sabe de lo que pone. Y bueno, y ahí los profesionales tenemos que adecuarnos a el marco en el que estamos metidos. Pero eso no significa que pierdas libertad. Yo creo que el sentido común es una receta fantástica para trabajar en un medio de comunicación.
Simplemente hay que leerse los principios editoriales de donde está, como un periódico, y ser consciente de que hay cuestiones de mayor interés en un medio de comunicación de propiedad X y en otro propiedad Y. Y en los medios públicos pues tenemos que intentar que nos interese todo y nos interesen todos. Y luego, la libertad de expresión es que mi honesta subjetividad es la que decide por la mañana. Yo creo que la autoridad hoy va por aquí. Por eso que yo particularmente, volviendo a la cosa que hablaba, no podemos quejarnos de lo que tenemos. Al contrario, tenemos que levantarnos toda la mañana con el orgullo y el afán de mantenerlo. Y además, cuanto más pluralismo haya, yo estoy encantado. Cuantos más medios en la red, más radios, más televisiones, mejor. Y porque luego quien decide es quien escucha, quien lee, quien ve. Y eso da igual que haya 100 que 200. Ojalá haya 200 o 500 por metro cuadrado. Buenos días, mi nombre es Carlota Moro, soy alumna de periodismo, y respecto a lo que decías antes de que según el espacio en el que se encuentre el programa la gente conoce la hora que es, supongo que será porque escuchamos ese programa con asiduidad. La pregunta es, ¿crees que en España la gente escucha los programas de la mañana, como puede ser el tuyo, como puede ser el de Carlos Herrera, todos los días el mismo, o crees que la gente ya ha salido de ese ámbito de escuchar lo que quiere oír y poder elegir por las mañanas según cómo se levante, por así decirlo? Pues yo creo que hay un poco de todo. Y luego hay otra cosa muy divertida. Yo no conduzco, ¿vale? No toco carne. Pero sí sé que hay una cosa nueva, que es con el dedito te cambian. Van conduciendo, hace pim, 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 pim. Y el zapping radiofónico existe. Entonces, sí creo que uno cuando se levanta por la mañana, que la radio es costumbre, ¿vale? O sea, yo tampoco es lo que yo quiero oír. Bueno, también. Pero a veces, el yo quiero oír, yo creo que se ha matizado un poco con, tengo la costumbre de escuchar a este señor a esta hora tal, porque además me he acostumbrado a que a esta hora, por aquello de las horas, sé dónde estoy, pero luego sí sé que hay determinados perfiles de gente que va cambiando. Pues esto están hablando, esto no me interesa, o a ver qué están diciendo, esto es aquí. Es decir, yo creo que ahí hemos ganado en la posibilidad que se tiene porque antes, claro, en los coches había que dar una rueda y estate ahí con de andar la rueda así, a ver si encuentras el dial. No, ahora con el dedo desde el volante puedes cambiar el dial, ¿no? Y insisto, es muy relevante. Y en casa lo mismo, pasa exactamente lo mismo. Y en el teléfono, es decir, yo creo que la tecnología ahí, volviendo a lo de antes, ayuda bastante a que podamos comprobar que lo que nosotros escuchamos está bien, pero que a lo mejor hay otras cosas. Pero sí, evidentemente en España es una obsesión esto de me pongo una camiseta y no me la quito. O soy del Madrid o soy del Barça. Y no me pregunten más. Entonces, yo creo que la madurez del oyente yo creo que se va notando, pero hay que ganar todavía más terreno para que escuchar determinada cosa o ver determinado programa, oye, pues lo veo un rato y a ver qué dicen aquí. Pero la libertad del dedito, tanto en el mando como en el volante, eso es fundamental. Y si la gente cambia y quiere contrastar, fenómeno. Pero tampoco le reprocho a nadie que sea leal a alguien. Me parece fantástico, me parece fenomenal. Y te agradezco mucho que la misma pregunta me has puesto como ejemplo con Herrera, porque eso es los Pirineos y yo soy una tachuela. Te lo agradezco mucho. Más preguntas. Hola, Hola. Soy Marta, estudiante de Periodismo y Relaciones Internacionales, y mi pregunta va un poco dirigida a qué es lo más importante a la hora de plantear una tertulia y en cuanto a la gente que se elige para hacer esa tertulia, porque muchas veces, al menos yo he visto según qué tertulias, que hay gente que opina de cosas que no tienen ni idea. Es verdad. Todólogos se llaman. Todólogos. Bueno, yo creo que lo fundamental ahí es, a mí lo que me enseñaron de pequeñito es, me dijeron una expresión, gente que aporte. Tiene que haber gente que aporte. Como digo, el origen de las tertulias es los confidenciales actuales, es decir, cosas, claves, datos que no conoces, que aporte algo a lo que en general se sabe, ¿no? Y yo me he guiado siempre por ese criterio, ¿no? Gente que aporte información, conocimiento, experiencia, que sea como una medicación de amplio espectro, es decir, que sea capaz
de hablar de determinadas cosas con cierto conocimiento, o por lo menos que tenga la honestidad de antes de ir a la tertulia prepararse, leer y buscar algún fundamento de lo que va a decir. Entonces, por eso a mí me gustan las tertulias de periodistas. Yo he hecho tertulias de periodistas y de profes de universidad, de economía especialmente. Entonces, bueno, en lo de la economía lo tenía muy fácil, porque estos lo saben todo. Me da igual que les salga el PIB, que les salga el IPC, que les salga no sé qué, que ellos lo saben todo, porque para eso son catedráticos. Luego se trataba de intentar que el catedrático bajarlo de la cátedra y sacarlo al suelo y que lo explicara bien para el que estaba oyendo paseando al perro a las 9 de la noche. Pero el cogollo del meollo de las tertulias, yo siempre he pensado que se desnaturalizan si no hay periodistas. ¿Por qué? Porque al periodista le puedes exigir que aporte, que se lo estudie, que lo mire. O, en ese caso, ante la duda, una entrevista a alguien que sepa. Antes de que de los 4 allí reunidos digamos una tuntuna monumental, pues habrá que llamar a alguien que sabe. ¿Para qué? Para que lo que queremos explicar al oyente se lo expliquemos bien. Luego nosotros podemos complementar, ya sabes cuál es la definición fundamental del periodista, ¿no sabes? ¿Cuál es la definición fundamental de lo que es un periodista? Es un océano de sabiduría con 1 centímetro de profundidad. Entonces, a partir de ahí, si tú te planteas esta mañana cómo voy a contar determinado asunto de la actualidad, la gente que tengo puede... Yo tengo gente, por ejemplo, esta mañana que se sabe lo del Brexit de pe a pa y lo explica muy bien, porque se lo sabe, porque lo sigue, porque lee periódicos ingleses, porque está pendiente, porque tiene amigos allí, porque tiene fuentes. Bueno, pero cuando surge un asunto del que no tenemos ni idea, que suele ser todos los días, pues lo que conviene es llamar y preguntar, porque no hay nada mejor. El periodismo clásico es levanta un teléfono y pregunta. O sea, cuando hay que averiguar algo, cuando hay que preguntar un porqué, levanta un teléfono. Déjale a Google tranquilo esa tarde. Déjale a Google, ¿vale? Primero el teléfono, llamas, buscas, preguntas, o a través de Google buscas una referencia, buscas algo. Pero el gesto mecánico de voy a coger el teléfono, del teléfono de baquelita negro, ya no, porque no existe. Pero llamar a los sitios, preguntar, comprobar. O sea, le escuché hace un par de años, estuvo aquí en Madrid el director del Washington Post, Martin Baron. Y decía, sí, las nuevas tecnologías, el periódico de pago, el Internet, pero la misión es la misma. Buscar, comprobar, contar. Buscar, comprobar, contar. Información veraz. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Pues que acababa de ganar las elecciones Trump. ¿Vale? Y vosotros sabéis que Trump gana las elecciones con el 98% de la opinión publicada en contra. Todos los periódicos de la costa este y este en contra. Que son donde ganaron los demócratas, en las 2 franjas de las costas, en el medio barrió Trump. Habían pasado una cosa muy importante, que es que los medios de comunicación de la opinión publicada no tenían un solo periodista en aquellos estados donde barrió Trump. Y no supieron contar qué estaba pasando. Porque el americano blanco enfadado con la hipoteca de no sé qué, es combatiente de la guerra de Irak, estaba enfadadísimo con todo y votó a Trump. Se enteraron después. Entonces, acababa de comprar el Washington Post este señor Bezos de Amazon, y estaba contando que estaban reclutando más periodistas porque necesitaban más periodistas, porque quería que el Washington Post no fuera el periódico de la ciudad de Washington, sino un periódico de todo Estados Unidos. Porque luego pasan cosas y no te enteras. ¿Qué estaba ocurriendo con los lectores? Pues que no nos quiso dar los datos, pero luego han salido también datos en el New York Times, que está creciendo los suscriptores en pago, y habían detectado ya un fenómeno que luego se ha constatado en datos, de un renacimiento del periodismo clásico, gracias a generaciones jóvenes que a la vista del mare magnum que llevan puesto en el teléfono, en el que no distinguen lo que es verdad y que es mentira, al final estaban volviendo al periodismo clásico porque dicen, eso había que dar las gracias a Trump, decía Martin Baron, porque dado este destrozo que nos ha hecho a todos, a base de levantarse por la mañana, poner un tuit y ganar un voto. Eso, como veréis, si observáis un poquito, se ha contagiado a otras campañas electorales, no solo en España. Directamente se saltan a los medios de comunicación clásicos
y van directamente a la directa. Bueno, pues en Estados Unidos ya hay un renacimiento de las generaciones más jóvenes en la suscripción a periódicos clásicos, bien por la red o bien en papel, o revistas. ¿Por qué? Porque la gente, el público, quiere saber la verdad. Y en el marasmo de la red, pues depende. Distinguir el grano de la paja, lo de toda la vida. Entonces, ¿quién me lo cuenta? Este, que lo firma y cita fuentes y está en una cabecera que se llama tal. Y si este señor miente, lo van a meter en la cárcel. Porque tiene una cosa, un límite a su libertad de expresión y de información que se llama el Código Penal. ¿Vale? Entonces, cuando alguien publica algo, es que tiene los papeles. Y si no los tiene, es que está mintiendo. Y por eso se está buscando un renacimiento, o se está generando un renacimiento del periodismo clásico, con todas las nuevas tecnologías que queráis. Pero al final, lo clásico es lo que no se puede hacer mejor. Lo hagas en el soporte que lo hagas. Antes en la linotipia y ahora en el aire. Con el dedito en la pantalla de la radio que le das a un sonido y hace la radio. Y sale el sonido. Yo cuando lo veo sigo alucinando en colores. Cuando estos señores le hacen ¡pum! Y veo la música, digo, ¿dónde está esto? Magia, pues magia. Pero el micrófono se enciende. Y yo cuento una cosa, y la sigo contando igual que hace 30 años. Igual quiero decir, no en las formas, que hemos evolucionado todos a contar más sencillo, más directo, más fácil, a escribir sin subordinadas, en fin, hemos perfeccionado a tener más ritmo, a escribir más cosas más cortas, es decir, hemos mejorado la técnica. Pero el fondo es el mismo. No sé si te he respondido. Toda esa gente la juntas en la tertulia, gente que tiene rigor, que se prepara las cosas, que aporta o que es humilde ante determinadas cuestiones. Yo prefiero manejar la situación con un grupo de periodistas porque me van a entender mucho más fácil lo que quiero. Y lo que quiero es que lo cuenten bien y que se les entienda. Yo de los todólogos no soy partidario, porque yo ya te digo, yo soy océano de sabiduría, pero centímetro de profundidad. Prefiero verme así todas las mañanas. Yo, profundidad de mi conocimiento, la mínima. Eso sí, ¿hay que decir algo en la radio? Pues hay que sabérselo. Hay que saber por qué, porque si tú no sabes por qué, el que está escuchando no se va a enterar. O sea, yo no sé qué pasa y qué trascendencia tiene determinada noticia científica. Bueno, pero sí tengo a alguien que puedo llamar y le digo, oye, cuéntame esto, ¿no? Te toca escribir en mi caso reciente, me toca escribir de la toma de la última ciudad en manos del Daesh. Y digo, wow. Pues me pasé la tarde leyendo y preguntando a gente que sabía para yo tener la posibilidad de poder escribirlo bien. Aparte de lo que yo pueda saber con mi centímetro de profundidad, pues oye, claves de esto por qué, qué pasa, esta gente dónde se va, cuando tal. Y entonces pues escribes un texto preguntando, informándote para poder contarlo bien. Pero eso es nuestro trabajo. Y luego, claro, la técnica nuestra es contarlo para que se entere alguien. Porque yo te puedo estar contando a ti esto ahora o a cualquiera en un pasillo, pero luego esto hay que contarlo para que alguien lo entienda. Y para que le sirva. Esta mañana me decían, es que hay gente que acaba de descubrir cómo se vota en el Senado. ¿Y cómo? Sí, que hay gente que no se entera. Que me llevaba con la papeleta, ¡pum! Y digo, pero si hay que marcar 3 cruces. Se acaban de enterar. ¿Tiene la obligación el elector a saber cómo se vota en el Senado? No. No tiene ninguna obligación. ¿Cuál es nuestra obligación? Explicárselo. Oye, qué tontería esta de explicar cómo se vota en el Senado. No es ninguna tontería. La gente no distingue, porque no tiene la obligación de distinguir, entre el sistema proporcional y el mayoritario. En el Senado es mayoritario. ¿Qué es un sistema mayoritario? ¿Tú lo sabes? ¿Sabes distinguir entre el mayoritario y el proporcional? No lo sabes. Muy simple. Mayoritario, el que más votos tiene se lleva el escaño. Proporcional, en porcentaje. En el Senado, pues mayoritario. Los 3 más votados o los 4 más votados de cada provincia, para adentro. El quinto no entra. Proporcional, depende del número de votantes, del cociente que salga y luego le aplico el cociente a cada uno de los escaños y, amigo,
Y los restos. Y el resto va adentro. Y entonces dices, ¿cuánto será? No lo sé. Lo que toque esa noche. Pues eso hay que explicarlo. Y para que tú lo sepas, te lo tienes que estudiar. Para que tú lo puedas explicar en la radio, tienes que cogerte y decir, papelito, sistema electoral, proporcional, ley DON, pum, mayoritario, pum. Porque luego te encarga tu jefe escribir una información para la tele o para la radio, para un periódico, me tengo que enterar, si no te has enterado tú. Entonces, eso mismo pasa en una tertulia. Yo aviso la víspera y la misma mañana de lo que vamos a hablar. Pues si hay una cosa de última hora, pues hay una cosa de última hora, ¿vale? Y ya pues ahí, en función del tema. Pero hay un guión. A mí me enseñaron a hacer las tertulias con guión. ¿Vale? Juan Pablo, mira, te quería preguntar, sobre todo para que dieras un consejo a los alumnos, algunos de los que están aquí presentes, van a realizar, hablando de elecciones, un programa especial, elecciones de las elecciones generales. ¿Qué Sí. consejos les puedes dar? ¿Qué consejos les puedo dar? Que sea un programa ordenado. Que sea un programa ordenado. Sobre todo, pero no porque sea el día de las elecciones, sino en general, un programa ordenado. Que evidentemente, incluso cuando se produce la noticia, que el programa no se desordene. O sea, que sepamos en cada momento lo que tenemos que hacer. Es decir, si hemos decidido que a las, suponemos que a las 8:15 vas a hacer una ronda por los partidos políticos, la mantienes. Pero si tienes que ir antes a que te den los últimos datos, vale, vas a los últimos datos y retrasas, pero vas manteniendo un esquema y vas manteniendo una organización. Y si hay una voz que va a contar los números, la voz cuenta los números, no la cuentan 27, la cuenta esta voz. Y si, es decir, un programa organizado y ordenado. Sobre todo, lo más importante en un programa de radio es tener una red, ¿vale? Lo normal es que el oficio te impida caer, pero si te caes está la red. Es decir, puedes tener un papel delante donde te has escrito un glorioso texto y puedes hacer varias cosas con el texto. Puedes leerlo como un papagayo o puedes decir lo que tienes escrito. No es lo mismo leerlo que decirlo, no es lo mismo leer que decir. Entonces, bueno, sentarte delante del micrófono sin ese papel, yo no lo recomiendo. Porque puedes haber tenido un mal día. Puede haber perdido el Atleti la noche anterior. Puede que te duela el estómago. Si tienes el papel, o puede que te entre una cosa en la lentilla. Pero si tienes el papel, ante la duda, papel, lo miras y sigues. Pero si no tienes papel, ante la duda, mueres. Se acabó. Se acabó. O sea, si eres suficientemente bueno como para pensar que vas a repentizarlo todo, porque eres campeón de debate de Wisconsin, vale, pues no me callo de aquí a hablar en 3 horas. No. Puede haber un momento de duda, puede haber un nombre que se te olvide. Claro, a mí por la mañana me dicen quién entra de tráfico y yo apunto el nombre. ¿Por qué? Aunque me lo sé, lo apunto. Oye, por si acaso, se me olvida, porque se me puede olvidar, porque me puedo despistar, porque puedo estar atendiendo a una seña que me están haciendo desde el control, o porque puedo estar haciendo 3 cosas a la vez mientras hago el programa, porque estamos pensando a ver cómo organizamos esto que se nos ha caído, y yo, papel. Ante la duda, miro el nombre. Entonces, mi consejo es un programa ordenado donde todo el mundo sepa lo que tiene que hacer y con guión. Aparte de de estos consejos, de estas instrucciones que son muy valiosas, yo creo, aquí damos muchísima importancia al trabajo en equipo, sobre todo en este tipo de profesiones. Bueno, un maestro que dijo que un programa de radio es una dictadura. Y es verdad.
A veces es verdad. Porque o uno decide o no se hace nada, no se hace nada, ¿no? Pero uno solo en la radio no hace nada. O sea, uno en el micrófono es el final de una cadena no de montaje, sino de una cadena de, como estas que se montaban con los cubos de agua para dar un fuego. Pues igual, es lo mismo. Gente que se va pasando un cubo de agua y el fuego lo apaga el último, y el último es el que está en el micrófono. Entonces, si no empieza ahora los mensajes que me estaban sonando, con perdón, eran de la productora del programa de mañana, bueno, la productora del programa ya cosas de mañana, y son las 11, no sé qué hora es, las 12:22, y ya me llevan mandando mensajes de hace una hora, para cosas de mañana. Bueno, pues ahí empieza el primer eslabón de la cadena, que acabará en mí cuando yo salude al invitado mañana. Y entre medias hay un montón de gente que hace un montón de trabajo, técnicos, periodistas, es decir, el trabajo en equipo no es que sea fundamental, es que si no, no hay trabajo. Y entonces cada uno tiene que tener muy clara cuál es su misión, su función y su papel. Y luego hay otra cosa que a mí siempre me gustan los equipos de trabajo, que es saber cuál es el trabajo del de al lado. Porque el de al lado algún día tiene tos, o no ha podido venir, entonces hay que saber tu trabajo y el trabajo de los demás. Porque puede haber un momento en que en vez de acarrear un cubo te toquen dos. Entonces tienes que hacer tu trabajo, el de otro, o suplir a otro. Entonces tienes que saberte todos los elementos del montaje del programa, te los tienes que saber. Preguntas. Yo tengo una última que es sobre lo que has dicho del reto de captar a la gente joven. Sí. ¿Cómo lo tenéis pensado? ¿Si tenéis alguna estrategia o aún es una incógnita? No es ninguna incógnita. Mi criterio es intentar mantener los parámetros clásicos, porque que la gente es que seamos jóvenes, cuando somos jóvenes no quiere decir que seamos ni más listos, ni más guapos, ni peores, ni mejores. Seguramente buena parte del éxito esté en acertar, no también en el cómo contarlo, sino en qué cosas contar, ¿vale? Y entonces seguramente, te pongo un ejemplo muy sencillo, me di cuenta de algunas cosas durante la crisis por un espacio que teníamos de emprendedores, pero emprendedores, gente muy joven, que en 5 minutos te contaba muchas cosas, ¿vale? Entonces, hay determinadas realidades que están en la sociedad que hay que ir introduciendo en el relato diario de la actualidad. Entonces, el relato hay que hacerlo atractivo, pero que sea uno joven no tiene que te lo haga más frívolo, sino tiene que ser igual de riguroso y de bueno, pero seguramente hay que estar como estuvieron nuestros maestros pendientes de los cambios que se estaban produciendo en la sociedad española, ¿no? Entonces, hay asuntos que no estaban en la actualidad hace 30 años, que ahora están, de la misma forma que algunos que estaban en la actualidad en ese momento, 30 años antes, por supuesto que no. Pero se trata de saber exactamente qué es lo que está pasando y de hacerlo atractivo a quien está escuchando. No creo que sea una cuestión de cambio de formatos. Por supuesto, como he dicho antes, sí hay formas nuevas en cuanto a que tú puedes preparar programas específicos dedicados a cuestiones que pueden interesar a las personas más jóvenes y hacerlo. Pero eso está ahí, es muy sencillo. No es muy difícil saber lo que interesa a una persona de 20 y pocos años. Más que asomarse a la calle. Igual es la inquietud, y cuál es la necesidad, y qué es lo que puede ser atractivo a los oídos de personas, de chicos y chicas de 20 y tantos años. Ahí es donde hay que darle a la tecla. No creo que sea frivolizar, ni banalizar. Porque si caemos en la tentación de lo banal, si rebajamos el contenido pensando que es que los que vienen detrás son tontos todos, no es asunto. Es decir, hay que acertar con lo que creemos que necesitan escuchar. Pero eso no significa, porque a mí cuando yo tenía 18, 19 años no me hablaban en la radio como si fuera tonto.
o como si yo no tuviera un conocimiento, o si yo fuera una persona, es que este hay que hablarle. No. A la gente hay que tratarla con la misma madurez y normalidad que a cualquiera. La clave está en acertar. Porque todo va tan deprisa y los gustos y las necesidades y las inquietudes van a tal velocidad. O sea, dura tan poco todo. Fijaros en los mensajes estos políticos, duran horas, duran minutos. Es decir, el tuit no es la vida, pero el personal se desvive por colocar cosas cortas, sencillas, pero a la vez con una carga de profundidad terrible, ¿no? A mí eso es lo que me preocupa, que la solución sea banalizar, y creo que no. Creo que no lo es, porque no creo que quien esté escuchando por tener 20 años sea banal. Para nada, creo que eso es un error. Creo que eso nos hace peores. No sé si te he respondido. Sí. Vale. ¿A medias por qué? No sé, yo soy Cristian Camarero, de segundo en periodismo. Sí. Y bueno, la pregunta iba encaminada un poco a ese tema. Venga. Porque has dicho que la radio se tiene que mover para llegar a los jóvenes. Sí. ¿Cómo crees tú que se puede llegar a esos jóvenes pues hoy en día? Haciéndoles igual de partícipes que los mayores de las cosas que pasan. Yo no voy a distinguir. A ver, los menores de 20 les voy a contar esta noticia de otra manera y a los mayores de distinto. No, voy a contar igual. Otra cosa es que yo tenga la suficiente sensibilidad y olfato y sea permeable a lo que ocurre en la sociedad. ¿A ti qué cosas te preocupan? A mí el fútbol. El fútbol. Vale, me parece bien, pero eso, fíjate, eso los compañeros de deporte lo tienen más fácil que los demás, porque el fútbol es siempre lo mismo. Entonces, tengo que decir, aunque sí, bien es cierto que ahí sí ha habido muchos cambios y la forma de contarlo, sobre todo de debatirlo, se ha buscado más la figura del analista periodista más que el hooligan contra el otro, o sea, un seguidor. Pero bueno, eso ya es una cuestión que yo la veo así, y yo soy seguidor del deporte y escojo quien creo que me lo cuenta mejor y con el mayor de los rigores. O sea, yo ahí las peleas de las discusiones de bar, pues me voy al bar, pero no me apetecen, no me interesan. Pero es el deporte, pero puede haber gente que le inquiete, no sé, y cuando acabe la carrera, ¿qué hago? Y cómo está el mercado laboral, y por qué te contratan de una manera, y que es un falso autónomo, y por qué no caigas en esa trampa. Es decir, hay cosas que se pueden contar muy bien y que están en vuestra realidad cotidiana. Y entonces ahí es donde hay que acertar. Pero tampoco creo que eso se lo tengamos que dejar al algoritmo. Porque si lo decía el algoritmo, cerremos todo esto. Pero esta y todas las facultades. Porque si el algoritmo va a decir lo que es noticia, cerremos hasta las facultades de humanidades y pongamos un robot en todas partes, que seguro que acierta, seguro, hasta que ya no haya nadie para acertar, porque serán todos robots. Pero, es decir, si en las facultades formamos a los periodistas para contar las cosas, pues creo que también es una labor interesante por parte de las facultades ir viendo cuáles son las realidades y las cosas que hay que contar, porque a lo mejor ¿cómo contar una cosa tan compleja como lo que está ocurriendo en Argelia? Decía, Argelia, ¿a mí qué me importa? ¿A ti qué te importa? Pues tengo que explicarte qué te importa, porque cuando le das al gas, ¿sabes de dónde viene el gas? De Argelia. ¿Qué pasa en Argelia? ¿Por qué los jóvenes de Argelia están ahora en la calle? Porque están hasta aquí del que está allí, porque lleva 20 años y quiere seguir otros 20, aunque es que no se tiene. Pero eso es decir, las nuevas tecnologías de las que hemos hablado allí han llegado a todas partes, y esa gente hace 20 años no se hubiera atrevido jamás a salir a la calle. Y ahora están saliendo. ¿Por qué? Porque ven en Internet, ven lo que pasa aquí, lo que hay en otros sitios, como los jóvenes. Es decir, eso, ¿cómo yo hago atractivo a un oyente joven que los jóvenes de Argelia están así? Pues explicando por qué. Y explicándolo con gente que sepa. Y haciendo atractivo todo eso. Y he puesto ese ejemplo, pues voy a decir, ¿a mí qué me importa? No, sí que te tiene que importar mucho. Primero, porque está cerca de aquí. Segundo, porque hay una dependencia en una cuestión básica como es tu vida cotidiana con el gas. Tres, hombre, es decir,
La causa de la libertad hay que explicarla siempre y estar pendiente de ella siempre en cualquier lugar del mundo, o sea, esté muy lejos, aunque esté muy lejos, esté cerca. Es decir, creo que tiene muchos condicionantes positivos para hacer atractivo todo eso. Porque creo que al final lo que decía el de Estados Unidos, el público joven, que la gente no lee periódicos, eso no se ha leído nunca, dicen, en España que nunca había costumbre de leer periódicos, que la gente lee las 4 primeras líneas de una noticia en Internet. Es decir, yo creo que el interés, crear interés por las cosas es una obligación del periodismo, y creo que el reto fundamental que tenemos los que estamos en activo y los que los vais a estar pronto con medios de comunicación, que ya veremos cómo son, pero a mí me da igual cómo sean los medios de comunicación. Lo importante es que lo que vaya adentro sea lo mismo. Pero esa reflexión que yo me hago de cómo hago atractivo esto a cualquiera es una obligación de todos, incluidas en las facultades, que os formen pensando también en que la realidad se va modificando y las necesidades de información también. Yo no creo en eso de vamos a explicarle a la gente lo que ya sabe, no. ¿Y lo sabe cómo? Lo sabe porque le llega el teléfono. Bueno, y hay alguien que fabrica esa información. Hay alguien que la realiza. O sea, nunca hay que perder esa perspectiva. Es decir, nosotros tenemos la opción de contar y explicar. No nos saltemos la primera. Y la primera es lo básico. Y lo básico es contar una cosa que está pasando. Punto. Con los ojos, con la honesta subjetividad de quien lo está viendo. A partir de ahí, oye, hay que ver qué le pasa a los jóvenes y qué buscan, y cuáles son sus problemas y cuáles son sus necesidades, y qué hacen, y a quién escuchan y qué leen. Bueno, no es sencillo, ¿eh? No es facilito, porque partamos de la base del ejemplo que he puesto antes. Radio musical, baja el consumo. ¿Por qué? Porque cada uno se hace su radio en el bolsillo. ¿Cómo haces frente a eso? Bueno, pues han inventado formatos nuevos y cosas que sean atractivas a los jóvenes, les das cosas por la mañana que a ellos les pueda interesar o simplemente les hace sonreír, que no es poca cosa, porque el humor, si es inteligente, siempre es bueno. ¿Había alguna pregunta más? Sí, vamos a por la última pregunta. A la última, esto se está pasando volando, parece un programa de radio bueno esto. Soy Daniel González, quinto de AD Marketing, y quería hacer 2 planteamientos. Venga. Uno es, aunque hagáis esa búsqueda de la información que buscan los jóvenes, Sí. ¿cómo vais a hacer que ellos sean conscientes de que estáis ofreciendo esa información? Sí. Y segundo, ¿no crees que en verdad es simplemente tiempo? Quiero decir, creo que puedo estar bastante hablando por muchos de los que estamos aquí presentes. Yo no empecé a escuchar radio hasta que no estaba a punto de terminar mi carrera, quería saber cómo de verdad se movía el mundo. Entonces, ¿verdaderamente hay que buscar a esos jóvenes o simplemente van a acabar llegando por tiempo? No, ya hay que meterse en tu teléfono. Tengo que aparecer en tu teléfono, porque es donde estás tú y donde están los oyentes ahora. Tenemos que conseguir entrar en todos los teléfonos. Y luego, hay una cuestión cultural, es decir, yo escuchaba la radio en mi casa porque estaba puesta la radio, pero evidentemente hay costumbres que se han ido perdiendo y ya no hay transistores en las casas. Te digo, se ve la tele, las familias están viendo la tele y cada uno está con un teléfono, digo, pero ni están viendo la tele ni están en ningún sitio. Los hábitos están cambiando. Yo, a mis hijos, si ven la televisión, ven la televisión. Si estamos viendo no sé qué, estamos viendo no sé qué. Es decir, que ¿cómo encontrarte? Me tengo que meter donde estás. Cuando tú hagas así, tienes que saber que yo estoy ahí. ¿Cómo? Pues yo creo que ahí ya sí que se lo dejo a los técnicos, que son los listos en estas cosas. Yo sé lo que va dentro. Ellos son los que tienen que conseguir, o yo también puedo decirlo, pero yo lo que digo es que hay que meterse ahí dentro. Y que tú sepas que me tienes ahí. Y que si le das al botón, yo salgo y te cuento X cosas. O tengo un podcast ahí de... ¿qué te interesa a ti? Bueno, si yo te pongo un programa de 15 minutos diarios sobre eso y tú sabes que te va a llegar a tu teléfono, te manda esta emisora te manda este programa específico para ti. Bueno, ¿por qué no? Porque de hecho se está haciendo. La especialización en la radio, la especialización del contenido y empaquetar esa información y mandártela a ti. Bueno, yo sigo haciendo radio, ¿vale?
pero estoy adecuándome a tu necesidad a través de tu manera de comunicarte conmigo, que es con tu teléfono en el bolsillo. Y creo que va por ahí. Insisto, ¿que a esto nos ayuda el algoritmo? ¿A saber qué tú necesitas? Sí, vale. Pero luego, el rostro humano, ¿vale? Que no haga la máquina también el programa. Porque si no, acabamos mal. Acabamos mal porque, es decir, prescinden de todos nosotros. De los que estamos aquí y de los que estáis allí, ¿eh? O sea, no es lo mismo decir, no es lo mismo poner un sujeto en una frase que ponerlo de complemento directo, porque ya te cambia el titular. No es lo mismo fulanito mata a que fulanita es asesinada por. No es lo mismo. Editorialmente no es lo mismo. Entonces, ese matiz de línea editorial, de ética profesional, bueno, pues ahí tiene que estar. Entonces, yo te puedo mandar a través de la tecnología más potente que haya, del 5G, te lo mando en un paquete con un lazo. Pero, amigo, está hecho por manitas profesionales del periodismo que saben cómo contar una cosa y cómo hacerte atractivo todo eso y que a ti te sirva para formarte y para informarte. Yo creo que es una labor titánica, pero como no la hagamos nos barren. Nos barren. De hecho, los números de las audiencias de radio, en el caso de la radio, se ve que estamos sufriendo un desgaste importante por el cambio generacional y el cambio de hábitos. Y porque no le damos a la tecla bien. No sé si te he respondido. Te lo agradezco, eres muy amable y muy generoso. Yo quisiera terminar, Juan Pablo, porque a lo mejor me meto en un fango. Si os ha colado alguna vez en la tertulia una fake news y habéis estado tratando esa noticia como si fuera verdad y era una fake, y dos, ¿cómo podemos detectar las fakes? Porque ahora mismo son muy sofisticadas. Ya, pues solo son. Levantando el teléfono. No hay otra. Yo no recuerdo que la vean a mí no. Y toco la madera más cercana. A mí no recuerdo. No recuerdo que... Y además es que para eso soy muy pesado. Muy pesado. Muy pesado porque no tengo prisa por ser el primero. Sé que hay que decir las primicias, que el oyente... Siempre he pensado que el oyente que te está escuchando a ti, te escucha solo a ti. Con lo cual, que más da que lo de la competencia, si no la está escuchando no se entera. Vale. Bien es cierto que ahora con el teléfono le salta a todo el mundo, empiezan a saltar alertas y alarmas y todo, parece que Pearl Harbor todas las mañanas, pim, pam, alarmas por todos lados, que está muy bien, no lo critico, simplemente lo describo, pero ¿cómo detectarlas? Yo creo que en el trabajo profesional la mejor forma de detectarla es la comprobación, si es que el trabajo es el mismo, hay que comprobarlo todo, entonces siempre lo digo, yo esto lo hemos comprobado, esto lo hemos mirado 2 veces, esto de dónde viene, esto quién cita, se citan fuentes, o sea, yo creo que hay una serie de rutinas clásicas que también son un antídoto para este tipo de cosas. Bien es cierto que hay, al servicio del mal, hay mucha gente dedicada en granjas amplias granjas con muchas máquinas y muchos robots, pero como nos dicen eso, ¿no? que se dedican a eso, ¿no? Que se dedican a la fabricación de las noticias y a crear de la nada un todo y, bueno, nos quieren eliminar de la circulación a los intermediarios, pero el día pero no solamente en el periodismo, en otros ámbitos de la sociedad se quiere eliminar la intermediación, incluso la intermediación política, o sea, fíjate que todo esto sea todo asambleario, que es un método fantástico de hacer todo mal. Pero la intermediación, en este caso en el periodismo, debe ser una red que filtre la verdad, para que al público le llegue la verdad, no lo que determinados intereses buscan. Por eso decía yo antes lo de la opinión publicada. O sea, el presidente de Estados Unidos, es que no se puede poner otro ejemplo mejor, gana las elecciones poniendo un tuit todas las mañanas, saltándose toda la intermediación, porque además, como técnica, y es una técnica que se ha empleado, ya en España se ha empleado, y da lo mismo el extremo en el que uno se coloque ideológicamente, que se emplea igual, exactamente igual.
Y hay gobiernos en Europa que lo han empleado. Uno muy cercano lo ha empleado también. Ese método de saltarse directamente a la opinión publicada. Ir directamente al votante, colocándole cada día algo, sin intermediación, sin que el votante sepa si es verdad o mentira. Y esa es la labor fundamental del periodismo. Oiga, esto es por aquí. Luego, el pluralismo hace que yo lo veo desde este enfoque, tú de aquí, pero el hecho es el mismo. Entonces, la actualidad es un escaparate gigante. Entonces, uno, en su honesta subjetividad, escoge una parte y se la ofrece al público. Por eso, los periódicos, cada uno pone una foto en la portada y le da 4 columnas, 3 o 2. Pero si es la misma foto, sí, pero cada uno la pone en el tamaño que cree que es noticia. De 4 columnas, de 3 o 2 o 1. Pero la foto es la misma. Entonces, el antídoto es el periodismo, o sea, ante la duda, periodismo. Y no hay otra. Y si nos suprimen y nos quitan de en medio, mal asunto, ¿eh? Y ya lo están haciendo. Y ya lo están haciendo porque hay partidos políticos, y lo vamos a tener, que directamente prescinden de la intermediación. Porque si no, no llegan. Si no prescinden de la intermediación, no llegan. Porque hay cosas que no hay quien se las trague. O sea, hay cosas que en manos de un periodista diga, mire, esto que está diciendo este señor es así, 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 pero resulta que no es así, así, así. Entonces, si se prescinde del que está entre medias, va directamente sin comprobar. O sea, el periodismo es comprobación, es rigor y veracidad. Si todo eso desaparece, estamos en manos de un tipo con un ordenador, con un algoritmo. Vamos a mandar hoy este mensaje. ¡Pum! Ahí va. Hacia adelante. Y cae como una bomba termonuclear. Y se disemina el mensaje entre los millones de burbujas que hay en Internet. Y tienes a un presidente de Estados Unidos que sabe exactamente lo que le tiene que decir al votante de Alabama que tiene un globo que no se tiene. Porque está en el paro, porque tiene una hipoteca que no puede pagar, porque ha venido de la guerra de Irak, porque está enfadado por la entrada de millones de extranjeros en Estados Unidos, y entonces directamente le hace el producto a la medida. Y se salta a los medios de comunicación que pueden matizar todo eso, o que esa información que le está llegando no sea del todo así. Y entonces, pues por eso yo creo que las facultades de periodismo tienen un reto gigante en la formación de los profesionales. Porque ahora hay que formarlos también para que sepan cómo combatir eso. Y para que sepan distinguir lo que es y lo que parece ser. O sea, más que nunca, y eso el conocimiento, no solo de esa técnica, sino el conocimiento de las humanidades y del conocimiento hasta de la economía y de la historia. Es decir, me acuerdo que cuando decidí hacer periodismo, estaba en COU tampoco existe ya. Cosa, está terrible. Pues estaba en COU, dice, ¿qué vais a hacer? Tal, los amigos, ¿no? Y yo, periodismo. Ah, bueno, pero eso es seguir estudiando COU. No, yo ingeniería, yo derecho, tal, no sé. Tú COU. Pues mira qué bien, el COU. Pues creo que se quedaron cortos en el COU. Más historia, saber manejar el lenguaje, por Dios. Saberse la lengua. Es decir, saber construir una frase. La literatura, la economía. Yo tenía todo eso. Pero con el paso del tiempo me doy cuenta, aparte de que la formación es continua y que nuestro trabajo es continuo y no hay que dejar de leer ni dejar de estudiar nunca, pues mira, se me quedaron cortos. Y ahora cuando me entero que hay grados de periodismo más historia, periodismo más filología, digo, pero esto ¿por qué no había en mi época? Esto es fantástico. Esto es fantástico. Es licenciado en periodismo e historia. Joder, pues, chico. Pues cuando hable el presidente López vas a ponerte morado, porque te lo sabes, o porque al menos sabes a qué fuente ir y dónde leer y qué autor es el que tienes de referencia para poder explicar lo que pasó y lo que dejó de pasar.
Océano de sabiduría, centímetro de profundidad. Eso sí, cuando nos ponemos, una sima de 10.000 kilómetros somos. Pero hay que ponerse todos los días para que el centímetro sea 10.000 kilómetros. Y he dicho una barbaridad de 10.000 kilómetros, ¿no? Nos salimos y volvemos a entrar, ¿no? En el plata. No sé si he respondido. Pues Juan Pablo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y sobre todo yo creo que tenemos que darle las gracias por esta lección de periodismo que hoy nos ha dado. Gracias. Muchas gracias.